acerca del presente tema: bloqueadores beta-1 adrenérgicos, broncodilatadores, expectorantes y corticoides con respecto a lo que es asma bronquial y EPI. Bueno, vamos a iniciar primeramente hablando de las generalidades respecto al asma bronquial y EPI. Vamos a separarlos para poder nosotros explicar de forma particular cada una de estas. Primero, asma bronquial. Lo que debemos saber es que estamos presentes ante una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, la cual va a estar caracterizada por la presencia de una obstrucción que esta puede ser, que esta va a generar una variabilidad del flujo aéreo. Ahora, también junto a ello se va a presentar en los pacientes una hiperactividad bronquial y síntomas respiratorios que estos van a ser recurrentes. Ahora, por ejemplo, ¿entre qué síntomas podemos mencionar? Tenemos aquí la presencia de disnea, tos, la presión torácica y sibilancias, que estas suelen ser reversibles, ya sea de forma espontánea o con un tratamiento broncodilatador. Ahora, en cuanto a lo que conlleva este tratamiento broncodilatador, esto lo vamos a ir viendo posteriormente a medida que vamos avanzando en este tema. Esto en cuanto a lo bronquial, y a su vez vamos a presentar de forma particular lo que es el EPI, también en sus siglas, ¿verdad? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Qué conlleva el EPI? Que es un grupo muy heterogéneo de patologías que se van a afectar a sí mismo al intersticio pulmonar. Acá la diferencia con la asma bronquial. A la bronquial teníamos que ¿dónde va a estar ubicada, localizada la enfermedad? En las vías respiratorias, pero acá específicamente lo vamos a localizar en el intersticio pulmonar. Bien, bueno, el intersticio pulmonar tenemos que recalcar que estamos hablando de aquellos tejidos que van a rodear los alvéolos. Y tanto alvéolos como vasos y los bronquiolos que también forman parte de la arteria pulmonar. Ahora, si viene siendo así como el asma bronquial tenía su propia característica, EPI también tiene su propia característica, que esta va a estar dada por la presencia de una inflamación tanto crónica y en la cual se va a dar una fibrosis específicamente del parénquima pulmonar. Lo que esto me va a desencadenar posteriormente a un deterioro progresivo del intercambio gaseoso. Y a su vez, acompañado de esto, también se va a presentar una reducción de la distensibilidad pulmonar. Una vez teniendo en cuenta las generalidades con respecto de ambos casos, vamos a hablar de las características. Y bueno, acá en un cuadrito los hemos dividido en un cuadro de entrada. Tenemos, en cuanto a características, vamos a hablar del tipo de enfermedad, localización del daño, la edad de inicio habitual, el curso clínico que se va a presentar en cada una de ellas, las células que van a estar implicadas, la obstrucción del flujo aéreo, la respuesta a los corticoides, que esto nos va a determinar muchas veces el tratamiento, y la prueba funcional respiratoria que se va a realizar a través de citometría, pruebas de imagen como radiografía o TAC, y el tratamiento principal, ambas patologías. Cuanto a asma bronquial, tenemos que nuestro tipo de enfermedad, como habíamos hablado, era inflamatoria, obstructiva e irreversible, lo cual, digamos, en cuanto al EPI es distinto. Si bien es cierto, también comparte el hecho que ambas son enfermedades inflamatorias, pero bueno, digamos, sumado a esto, el EPI también va a llevar, aparte de la inflamación, la fibrosis. La diferencia con el asma es que la EPI es irreversible y a su vez restrictiva. Recordemos que el asma bronquial tiene que ser obstructiva y reversible. ¿Dónde se localiza? Básicamente en el asma bronquial tenemos, como lo dije, vías aéreas, bronquios y bronquiolos. EPI tenemos el intersticio pulmonar, pared biliar y bronquial. Edad de inicio habitual, tenemos asma bronquial, básicamente lo vamos a ver en lo que son en los infantes, los niños o adolescentes, mientras que el EPI vamos a encontrar en adultos mayores, generalmente aquellos mayores de 50 años. Curso clínico de cada uno de estos, asma tiene su curso variable, el cual va a presentar exacerbaciones que se caracterizan por ser reversibles, mientras que EPI tiene su curso progresivo que muchas veces tiene a ser irreversible. Las células que van a estar implicadas en esto también juegan un papel muy importante. Tenemos que en el asma bronquial va a estar presentes lo que son los eosinófilos, mastocitos y los linfocitos tipo 2. Y en el caso del EPI tenemos aquí a los macrófagos, a los linfocitos, neutrófilos y los fibroblastos. Bueno, esto básicamente, en cuanto a los fibroblastos, lo podemos relacionar justamente por este proceso de la fibrosis, el parénquima pulmonar. Ahora, características, continuamos con la obstrucción al flujo aéreo. Asma va a estar presente en la obstrucción, por supuesto que sí, pero esto es reversible, como lo venimos mencionando. En cuanto al EPI, nos dice que no tanto se suele haber una obstrucción, sino más que todo es una restricción pulmonar. Después a corticoides. A lo bronquial hay una alta
una alta respuesta, pero acá nos enfatiza en aquellos corticoides inhalados. EPI, por otro lado, nos mencionan que esto pues, tiene una respuesta variable. ¿Pero por qué? Porque en el caso depende de la respuesta que va en base al tipo de información y que no tanto no tanto depende esta respuesta variable a la fibrosis, sino como tal a la inflamación, base de esta respuesta. La prueba funcional en cuanto a la espirometría, la prueba funcional respiratoria, tenemos un botador bronquial y como ya hemos dicho que es efectiva, en base a esto se va a ver una disminución de relación del BEP1 con el BEP6, el cual va a mejorar con el uso de broncohidratadoras. Por otro lado, el EPI, como característico restrictivo, tenemos que va a diferenciar la capacidad interfuncional y la capacidad de difusión y la dirección sin reversibilidad. La radiografía y tal, como nuestras pruebas auxiliares de imágenes, lo que se puede usar en el caso de la bronquial es que tiende a ser normal o puede haber la presencia de una interdisminución, mientras que en el EPI hay un patrón que es un conocido patrón de Miller moderado, puede haber reticulación o incluso la panelización, el panel de eventos. Pero esto va a variar en base al tipo o el curso clínico del paciente. El tratamiento principal para una bronquial tenemos el uso de broncodilatadores, los corticoides inhalados, y en la situación del EPI, nuestro tratamiento principal estaría radicado básicamente en lo que son los corticoides sistémicos, inmunosupresores, y junto a ellos también los antifibróticos, según sea el caso. Ahora, la clasificación general de los fármacos, aquí vamos a hablar de lo que son tipos, ejemplos, vías y el uso principal en cuanto a la genérica. Grupo farmacológico, tenemos los bloqueadores beta-adrenérgicos, los agonistas beta-2-adrenérgicos, anticolinérgicos, las metilxantinas, mucolíticos expectorantes, corticoides inhalados y los corticoides sistémicos. Vamos a hablar acerca de todos estos grupos y ahora vamos a ver tanto ejemplos de lo que podemos encontrar, cómo lo administramos y su uso principal en cada uno de estos. Ejemplos de los bloqueadores beta-adrenérgicos tenemos el metoprolol y el bisoprolol. ¿Cómo se administra? Vía oral, con un uso, el uso principal de ellos sería el control de comorbilidades cardíacas, pero esto en realidad puede tener ciertas indicaciones específicas de cuando se presenta con la presencia o coexistencia de EPI. Ahora, los agonistas beta-2-adrenérgicos, hay ejemplos que podemos mencionar, tenemos el salbutamol, el SABA, salmeterol, LABA, que básicamente son agonistas beta-adrenérgicos, el salbutamol que son corta y el salmeterol que son larga. Para las vías de administración, como tenemos aquí, a diferencia de los bloqueadores beta-adrenérgicos, estas van a ser de forma inhaladas, tienen una vía administración inhalatoria. Su uso principal básicamente da una broncodilatación que se tiene que ser rápida o prolongada en el caso del asma, por supuesto que conviene más que se forma rápida. En el caso del grupo farmacológico, de los anticolinérgicos, entre ellos podemos encontrar al ipratropio y al tiotropio. Son los agonistas muscarínicos de corta y larga. La vía de administración de los anticolinérgicos tiene que ser inhalatoria y su uso principal también, de hecho, esto es básicamente nos da una acción, un efecto de broncodilatación, pero esto va a estar más que todo complementario. Esto tanto en el asma como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, con el siguiente grupo tenemos las metilxantinas, que ejemplos tenemos a la teofilina, que esta tiende a administrarse tanto de forma oral como intravenosa, y la acción principal básicamente recae en la broncolatación de segunda línea, son usados no tanto como primera línea, pero básicamente tiene un uso específico en el caso de asma grave o controlada. Ahora, otro grupo muy importante que se va a desarrollar también a posterior de la exposición tenemos los mucolíticos y los expectorantes. Ejemplos de estos tenemos al ambroxol, a la acetilcisteína, la cual se administra ya sea de forma oral o a través de la nebulización. Su uso principal es la que, básicamente, como dice su propio nombre, los expectorantes mucolíticos va a favorecer justamente la secreción de las secreciones que se van a formar en las vías aéreas, en el caso del asma y EPI, pues en el cuerpo todo esto y nos va a ayudar justamente a poder aliviar los síntomas. Corticoides inhalados, aquí ejemplos tenemos la fentobetasona, la budesonida y la fluticasona, la cual se administra de forma inhalatoria y su uso principal básicamente es el control de la inflamación de forma crónica en el asma. Por último, el último grupo farmacológico tenemos los corticoides sistémicos, que en este caso tenemos los ejemplos de la prednisona y la metilprednisolona,
la cual puede ser tanto administrada de forma oral intravenosa y cuyo uso principal es el tratamiento en el caso de las inflamaciones de asma o en las inflamaciones crónicas. Siguiente. Sí. Ahora vamos a realizar una breve comparación del uso de fármacos tanto en la bronquial y en la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Grupo de fármacos, aquí los presentamos, ya los hemos mencionado. Tenemos a los bloqueadores beta-1 y acá vamos a ver el uso tanto de bronquial como de épico. Los bloqueadores beta-1 adrenérgicos tenemos que esos básicamente están contraindicados. ¿Por qué? Porque hay una presencia de riesgo de broncoespasmo. Es decir, las vías aéreas se van a contraer, se van a cerrar, lo cual va a dificultar la respiración. En el caso del EPI, acá van a ser útiles, pero si es que hay cardiopatía, lo cual las indicaciones en específico lo vamos a mencionar después. Pero aquí básicamente nos dicen que se deben usar los anticonceptivos. Agonistas beta-2 tenemos que uso en la bronquial tenemos usos fundamentales, ya sea para rescate y mantenimiento, y mientras que en el EPI tenemos que su uso básicamente acerca de los síntomas, si es que hay un componente obstructivo. Anticolinérgicos tenemos que se tiene que usar de forma complementaria en ciertos casos en el bronquial, mientras que el EPI puede usarse si es que hay obstrucción, al igual que los hormonas. En caso del grupo de los mucolíticos expectorantes, tenemos que son muy útiles si hay un espeso del asma. Y por otro lado, el EPI también se recomienda, pero solamente en casos seleccionados en las que se presenta específicamente la tos productiva. Corticoinhalados en la bronquial es similar al tratamiento de mantenimiento. Y NAPINs en realidad no sé tanto se utiliza, pero dicen que se puede utilizar, pero no en la mayoría de los casos. Mientras que los corticoides sistémicos, básicamente a la bronquial nos ayuda en lo que son en casos de exposiciones que sean moderadas a graves, mientras que el uso del EPI, bueno, básicamente tienen que ser indicados en casos de inflamaciones. Bien, ahora, ya hemos hablado acerca de los grupos farmacológicos y hemos hecho una breve comparación en los usos de cada tanto de asma bronquial o EPI. Ahora vamos a centrarnos, vamos a profundizar un poco en lo que viene a ser los bloqueadores beta-adrenérgicos. Vamos a hablar primero vamos a entender el mecanismo de acción, ya que específicamente vamos a hablar del antagonismo selectivo sobre los receptores beta-1 adrenérgicos. Es decir, vamos a hablar acerca de los bloqueadores beta-1 adrenérgicos cardioselectivos. Bien, los receptores, vamos a hablar primero de los receptores beta-1, que se encuentran principalmente en el tejido nodal cardíaco y los miocitos cardíacos. En otros tejidos que van a participar y van a formar parte de la vía de conducción cardíaca y que también van a encontrarse en los riñones. Esas intuiciones es importante tener en cuenta porque vamos a poder entender de forma más clara y precisa la función y el efecto que van a conllevar este grupo farmacológico. Tenemos que los bloqueadores beta-1 van a ejercer su efecto uniéndose selectivamente, que es lo que tener en cuenta, a los sitios de receptores beta-1 y de esta manera van a inhibir la acción de la epinefrina y la norepinefrina en estos sitios en específico. En segundo punto tenemos que los receptores beta-1 son aquellos receptores que van a estar acoplados a la proteína G, específicamente a la subunidad alfa de GS, cuya acción se va a ejercer a través del AMP cíclico, bueno, claro, en las siglas, y la acción de la proteína quinasa, dependiente del AMP cíclico, con el consiguiente que nos va a conllevar esos receptores a un aumento de la concentración de iones. Ahora, una vez que se da este aumento de calcio intracelular, se va a incrementar la endotonía cardíaca mediante el intercambio inducido por este calcio, lo cual va a ser facilitado por el retículo cerebral. Entonces, ¿y qué es lo que finalmente se va a procedería? Sería que las cadenas ligeras de miocina van a ser fosforiladas también por el beta-A, lo cual van a contribuir a la contractibilidad de estas células musculares. Y es de este modo como pues se explicaría por qué se va a incrementar en la hipertensión. Ahora, en cuanto a las indicaciones de este grupo farmacológico de los beta-1 adrenérgicos selectivos, tenemos el asma y indicaciones en asma y en EPI, como hemos visto en los cuadros, que nos daban una indicación en específico a tener en cuenta. Vamos primeramente a hablar del asma, que los beta-bloqueantes van a desempeñar un papel importante y crucial en lo que es el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, como vos decís, selectivos, pero en realidad nos dice que el bloqueo de los receptores beta-2 de las vías respiratorias puede causar cierta broncoconstricción grave, y eso es importante porque en ocasiones es mortal. Y igual básicamente pues, es mucho digamos, tiene un mayor efecto negativo en las personas en general.
justamente porque puede causar este efecto de broncoconstricción. Ahora, si bien nos dice, bueno, eso lo saqué en un artículo, nos dice que los metabloqueantes cardioselectivos pueden ser más seguros que los no selectivos, pero siguen siendo de todas maneras relativamente contraindicados si su prescripción es insuficiente justamente por este efecto mortal al causar esta broncoconstricción grave. Eso contra asma. EPI nos dice que en un paciente, primero nos propone un contexto, una situación. ¿Por qué? Porque digamos, vamos a tener en cuenta esa enfermedad. Nos dice que en un paciente que tiene EPI y a su vez tiene una enfermedad cardiovascular coexistente, como hemos visto anteriormente, nos indican que los betabloqueadores beta selectivos pueden indicarse en los siguientes casos o contextos. ¿Cuál? En específico, tenemos primero en casos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que aquí los betabloqueadores recomendados tenemos el bisoprolol, metoprolol, succinato o carvedilol. Ahora, nos dice que cómo se debe manejar esos fármacos. Se inicia con dosis bajas y luego se debe liquidar esta función respiratoria, especialmente si hay disnea en el reposo o si es que hay una restricción ventilatoria avanzada. Otra situación en la cual nosotros podríamos indicar es en cardiopatía isquémica, angina de pecho o en aquellos casos con posición de miocardio. ¿Por qué? Porque básicamente nos va a disminuir la demanda miocárdica de oxígeno y de esta manera se va a reducir la mortalidad post-isquémica. Ahora, se prefieren los métodos selectivos, como por ejemplo el metoprolol, atenolol, bisoprolol, por un menor efecto en cuanto a broncoconstricción o un enterramiento respiratorio. Justamente por eso es que se utiliza a favor, porque no tienen un efecto, tienen sí, pero es menor. Arritmias supraventriculares o también conocidas arritmias, eso es básicamente lo que se puede utilizar en estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay un control de frecuencias de la frecuencia ventricular en casos de fibrilación auricular o taquicardia supraventricular. Especialmente nos dicen acá, nos enfatizan que son útiles si el paciente tiene o presenta lo que es hipertrofia o una disfunción diastólica secundaria a la sobrecarga de presión pulmonar. Y por último, caso en el cual se puede indicar lo que es este grupo farmacológico, tenemos EPI con presencia de hipertensión arterial. No son la primera línea, pero pueden emplearse cuando hay una comorbilidad cardíaca, por ejemplo, una angina, una insuficiencia cardíaca, arritmias. Pero en este caso se prefiere fármaco nebivolol, básicamente porque nos dice que es un beta no selectivo, pero que se le puede incluso acompañar con un vasodilatador por el óxido nítrico en aquellos pacientes que tienen EPI leve o estable. Ahora, en los efectos secundarios y contraindicaciones, estos están asociadas tanto a asma como a EPI. Así que bueno, lo que se espera de este grupo farmacológico en caso de efectos secundarios, tenemos la bradicardia. Esto se explica por la reducción excesiva de la frecuencia cardíaca, fatiga especialmente al inicio del tratamiento, disfunción sexual que incluye la disminución del libido y del disfunción eréctil, broncoespasmo, lo que venimos hablando también en pacientes con asma o EPO, hipotensión, especialmente en pacientes sensibles. Está contraindicado este grupo farmacológico en casos de asma grave, puede haber riesgo de broncoespasmo, que habíamos dicho que puede llegar a ser mortal, radicardia severa, menor de 50 latidos por minuto. Está contraindicado en pacientes con un bloqueo cardíaco ya sea de segundo o de tercer grado, en los pasos, y por supuesto en shock cardiogénico está contraindicado debido a su efecto depresor y la fusión del miocardio. En cuanto a los agonistas, beta-2 adrenérgicos, ahora pasamos a este siguiente grupo farmacológico, el cual, bueno, lo vamos a especificar en base a su descripción. Bueno, acá tenemos el SABA, el LABA y el LABA, que son los agonistas de beta-2 adrenérgicos de acción corta, de acción larga y de acción larga. Primero vamos a hablar acerca de los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta. Tenemos aquí al salbutamol, por ejemplo el buterol y la terbutalina, que eso es básicamente, bueno, tienen un inicio rápido que se da en minutos y una duración de aproximadamente entre 4 a 6 horas. Ahora, los de acción larga tenemos salmeterol y formoterol. Su inicio, como su término lo dice, su clasificación, son de inicio más lento y su duración es alrededor de 12 horas. Mira la comparación entre que la acción corta era de 4 a 6, acción larga incluso puede ser de doble. Ahora, en cuanto al tercer grupo, tenemos al indicaterol y al modulaterol, que esta tiene una duración muy prolongada, aproximadamente 24 horas, lo cual nos va a permitir en este caso una sola dosis diaria.
Entonces recordemos, comparemos aquí en cuanto al tiempo. Acción corta, aproximadamente 4 horas, acción larga 12 horas, acción ultra larga, pues aproximadamente 24 horas. Bien, en cuanto al mecanismo de acción, son los siguientes. Primero, se van a unir a los receptores beta-2 en el músculo liso bronquial para posteriormente activar la proteína GS, que va a aumentar la expresión del AMP cíclico y de esa manera activa el PGA. Este PGA nos va a reducir eficacia intracelular y su sensibilidad, lo cual va a llevar a una relajación del músculo liso, que es lo que es el objetivo. De esta manera se inhibe esta fosforilación de la miosina ligera, evitando la contracción. Para finalizar, terminan como tal estabilizando los linfocitos, lo cual me va a reducir la liberación de mediadores broncoconstrictores. De esta manera, entonces, tenemos dos formas en las cuales se va a evitar esta contracción del músculo liso bronquial, disminuyendo el flujo de mediadores broncoconstrictores y reduciendo el tráfico intracelular. Indicaciones, así como en el grupo farmacológico de los beta-1 adrenérgicos, cambios selectivos, y en este caso, los beta-2, tenemos indicaciones en asma, ECO y enfermedades activas como el asma. Tenemos los adrenérgicos beta-2 de acción larga, de acción corta, que son básicamente para un alivio rápido de broncoespasmo agudo. La acción larga, que se tiende a utilizar sobre todo mientras se indica con la presencia de corticosteroides como parte del tratamiento de mantenimiento. En EPOC se utiliza en todo caso aquella de acción larga y de acción ultra larga, ya que se usan más que todo como broncodilatadores de base. ¿Y qué nos indican las guías en base a enfermedades restrictivas? Que pues tienen un uso limitado, ya que el problema, como decimos hace tiempo, ¿no? de la acción, pero ya que el problema, pues básicamente la estabilidad pulmonar, en la y pues no tanto la broncoconstricción, así que pues uso limitado. Efectos secundarios, tenemos 5, taquicardia, palpitaciones, tenemos temblor de mareo, la hipopotasemia, hiperglucemia, que se dan en dosis altas, arritmias, hipotensión, esto va a ser hipotensión con expresión sistémica y se puede llegar a dar incluso tolerancia si se usa de manera prolongada. Por eso es importante el manejo de este grupo como acuerdo. Contraindicaciones, tenemos alergia, bueno, si los pacientes presentan alergia al fármaco, arritmias o enfermedades cardíacas graves se pueden presentar, así como hipopotasemia severa, y esto puede empeorar la clínica del paciente. Y por último, está contraindicado en cuanto a asma, la acción larga, porque estas no deben usarse solo. Como repetimos, en el caso del asma se tiene que utilizar aquellas que tienen una acción aguda. Entonces, acá no estaría tan indicado, hay que comprender. Y porque, bueno, acá en el caso del asma no se deben usarse solo la acción larga, pero si es que se tiene que usar, se tiene que tener en cuenta que siempre se tiene que usar con protección. Ahora vamos a pasar a lo que vienen a ser los anticolinérgicos, también antimuscarínicos. Estos van a tener dos tipos, según su dirección, la de acción corta, la acción corta y la de acción larga. La de acción corta viene a ser los AMA, en el cual tenemos el hipatropio, y la de acción larga viene a ser el LAMA, en el cual tenemos el iotropio. Esta acá, su diferencia va a ser de 30 minutos, su duración va a ser mayor a 24
retención urinaria y otras condiciones sensibles a efectos anticolinérgicos. Ahora, los expectorantes y los mucolíticos, acá se tienen que mencionar que no van a modificar a lo que viene a ser la enfermedad de base, sino este va a ser como un complemento, especialmente para los pacientes que tienen hipersecreción bronquial. Se van a clasificar en dos, en lo que vienen a ser los expectorantes y los mucolíticos. En los expectorantes, acá, como ya su nombre lo dice, aumentan la producción de secreciones bronquiales o también aumentan la hidratación para poder facilitar la expulsión del moco. En este tenemos a lo que es a la bromxicina y a los mucolíticos. A los mucolíticos tenemos que actúan sobre la estructura química del moco, reduciendo así su viscosidad. En este ejemplo tenemos a la acetilcisteína y la broxol. Ahora, en lo que viene a ser el mecanismo de acción, tenemos los expectorantes. Estos de acá van a favorecer la fragmentación de las mucoproteínas del esputo, reduciendo así la viscosidad del moco. En los mucolíticos, la acetilcisteína va a romper los puentes de disulfuro de la glicoproteína mucosa, disminuyendo así también su viscosidad. El ambroxol, el cual es derivado de la prolexina, hidroliza las fibras mucopolisacáridas, disminuyendo la viscosidad así mismo de moco. Indicaciones clínicas tenemos especialmente para asma, para EPI, pero solamente los pacientes que presentan una hipersecreción bronquial, bronquitis crónica, y las contraindicaciones en úlcera péptica, alergia conocidas a ambroxol o bromocistina o acetilcisteína, y en el asma no controlada. Con respecto a los corticoides inhalados, estos van a tener varios efectos en lo que es la vía respiratoria y especialmente para la enfermedad del asma. Recordemos que la enfermedad del asma es una enfermedad inflamatoria crónica y que más que todo va a consistir en la obstrucción de los bronquios y eso va a impedir el aire, tanto la entrada, no más que toda la entrada. Entonces, estos medicamentos que son antiinflamatorios son derivados del cortisol, una hormona producida por las glándulas suprarrenales, va a actuar directamente en las vías respiratorias, como ya mencionaba, haciendo tres cosas: reduciendo la inflamación, disminuyendo la hiperreactividad bronquial y previniendo los síntomas respiratorios. ¿Cómo lo va a hacer? Con respecto a su primera acción, que es la acción química, como el corticoide es derivado del cortisol, que es un grasa prácticamente, va a atravesar libremente las membranas, como podemos ver acá, ingresa a la membrana y se une a su receptor, el receptor del glucocorticoide. Una vez que está dentro del citoplasma, este complejo formado se va a unir al núcleo, va a ingresar al núcleo, como podemos ver acá, y acá en el núcleo se une el ADN y forma proteínas. Va a hacer dos acciones: va a hacer la transcripción, que inhibe la expresión de genes proinflamatorios, como las citoquinas, y la transactivación, que va a promover la expresión de genes antiinflamatorios. La segunda acción es efecto celular e inflamatorio. En este caso va a reducir todas las células inflamatorias, dentro de ellas los neurófilos, los linfocitos, los macrófagos, las células dendríticas y las células respiratorias. Y a su vez también va a disminuir lo que son los mastocitos. Reduce el número de los mastocitos en el útero bronquial y la submucosa, en ambos casos. También va a inhibir la producción de moco y también la inflamación vascular. Su última acción vendría a ser la disminución de la hiperactividad bronquial, que en este caso va a reducir la exageración de la respuesta en las vías respiratorias debido a estímulos como alérgenos, como el ejercicio físico o como el aire frío. Dentro de los corticoides inhalados tenemos 5, los más conocidos. Dentro de ellos el más usado es el siguiente. Estos se caracterizan porque tienen efectos adversos. Los 5 van a tener casi lo mismo, que son la candidiasis orofaringia, que es conocido como el muguet. Y en este caso no se le recomienda al paciente que después de haber inhalado o haber hecho uso de este inhalador, se le recomienda enjuagar la boca para evitar este efecto adverso. También puede ocasionar disfonía de la ronquera, la tos y la infección faríngea. Y también cabe recalcar que como es un corticoide inhalado, no tiene muchos efectos sistémicos, que digamos, pero si lo utilizamos a dosis altas o de forma prolongada, puede ocasionar esofagnosis, cataratas y retraso de crecimiento en niños, así como los corticoides sistémicos. A ver, aquí tenemos las 5 corticoides
corticoide inhalado es intermedio prolongado, por ejemplo, se utiliza cada 12 horas, tiene una vida media de 2 a 3 horas, pero hay fármacos también que son prolongados. Como podemos ver acá, se utiliza una sola vez al día debido a su acción prolongada, ¿no? De 12 a 24 horas. Ahora, la dextrometasona, que tiene una presentación de 50, 100 o 200 microgramos, se utiliza de 200 o 400 microgramos al día, también divididos en dos partes, cada 12 horas, su duración es intermedia. La piclitazona, su presentación es de 50, 125 o 250 microgramos, se clasifica según que el asma es leve, moderado o grave, y se debe se le da lactosa, se le tiene a 250 microgramos cada 12 horas, si es que es leve, de 250 a 500 microgramos cada 12 horas si es que es moderado, y así sucesivamente se aumenta la dosis, ¿no? Si es que es grave, le das hasta 1000 microgramos por día. Con respecto a la mometasona, que tiene la presentación de 100 o 200 microgramos, se le da en el caso de los adultos, se inicia con 220 microgramos una vez al día por su acción prolongada y preferentemente se da por la noche. Ahora, si es que es necesario, o sea, si es que se agrava el asma, en este caso puede aumentarse incluso hasta 220 microgramos cada 12 horas, solo si es que está grave, ¿no?, la situación, porque recordemos que es prolongada, entonces solo se da una vez al día y por noche. Con respecto a la citosomida, que es de 80 a 160 microgramos, se inicia con 160 microgramos una vez al día por la noche, por función prolongada, y el mantenimiento es de 80 hasta 320 microgramos una vez al día. En el caso de los niños, se da mayor de 12 años, se da 80 microgramos una vez al día. Ahora, las contraindicaciones de todos estos corticoides inhalables, los 5, hay dos: los que son absolutos y los que son relativos. La contraindicación absoluta es pues la alergia, ¿no? Si el paciente presenta alergia al fármaco o alguno de sus componentes, por lo tanto no se le va a dar a nada. Ahora, con respecto a los relativos, en el caso de infecciones respiratorias no controladas, ya sea virales, bacterianas o fúngicas, también no se le puede dar a pacientes que tienen una infección micótica como la candidiasis oral, como ya hemos visto que es sobre los efectos adversos. Si le damos, va a empeorar. Ahora, también como es corticoide, ocasiona inmunosupresión severa, y en pacientes que tienen osteoporosis se le recomienda la suplementación de calcio y vitamina D, ¿no?, y vigilarlo con densitometría. Ahora, también sabemos que los corticoides causan cataratas o glaucoma, y por eso es muy importante controlarlo, pasar a lo que es el servicio de oftalmología periódicamente. Bueno, vamos a pasar a lo que viene a ser el tratamiento de asma bronquial. Vamos a seguir una serie de pasos para el diagnóstico. Principalmente vamos a ver los síntomas típicos del asma, vamos a ver también su historia clínica y el examen físico. En el examen físico, como ya sabemos, podemos encontrar sibilancias, podemos encontrar disminución del murmullo vesicular, el aumento del tiempo de respiración. Ahora, como tercer paso, vamos a pasar a la variabilidad de la espirometría. Vamos a tomar una espirometría forzada en el cual si el FEBI1 o la capacidad funcional vital nos sale mayor al 12% o mayor o igual a 200 mililitros, vamos a tener un paso confirmatorio. Y también con el paso 4 podemos considerar biomarcadores. En los tipos de medicamentos vamos a utilizar medicamentos controladores, aliviadores o terapias adicionales. En los controladores vamos a utilizar el ABA más corticoides como terapia AIR, que es una terapia de alivio o antiinflamatorio, y el MAR, que es una terapia de mantenimiento y de alivio. El aliviador vamos a tener el ABA más corticoides y vamos a hacer. Ya. Ahora, el tratamiento inicial del asma en adolescentes y adultos, vamos a tener una serie de pasos, como paso 1 y 2, 3, y en el 4, en el paso número 5, se va a derivar lo que viene a ser el especialista. En el 1 tenemos que se puede dar budesonida más formoterol, y es que los síntomas son menores a 4 días por semana. En el paso número 3 se da budesonida más formoterol, 2 dosis en la
no diario. Se va a utilizar solamente lo que viene a ser el SABA, pero si se usa el SABA como rescate, se tienen que utilizar los corticoides como la budesonida. En el STEP 2 utiliza dosis baja de mantenimiento de corticoides, en el STEP 3 dosis baja de mantenimiento de corticoides más LABA, en el STEP 4 utiliza dosis media de corticoides de la budesonida más el LABA, y en el 5 se deriva lo que viene a ser el STEP 6. Ya. Ahora lo que viene a ser una serie de pasos que vamos a seguir. Si los síntomas son diarios o al despertar por la noche una vez a la semana o más, y su función pulmonar es baja o tiene exacerbaciones recientes, si es que sí, se da dosis media de budesonida y formoterol de mantenimiento, y también también se puede dar dosis media de corticoides y LABA más un SABA, según sea necesario. Ahora, si es que la respuesta es no, tenemos al siguiente paso, que si los síntomas, la mayoría de síntomas son en la mayoría de semanas, o al despertarse por la noche una vez a la semana o a más, o también tiene una función pulmonar baja, se tiene que dar dosis baja de formoterol más corticoides, o también se puede dar dosis baja de LABA más corticoides más el SABA. Ahora, si la respuesta es no, pasamos a que los síntomas son menos de 3 o 5 días a la semana, con una función pulmonar normal o ligeramente reducida, se tiene que dar dosis baja de corticoides y formoterol, o también se puede dar dosis baja de corticoides más SABA, según sea necesario, o también corticoides más SABA con inhaladores separados o en combinación. Respecto a elegir, ya hay una combinación de medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. En caso de las farmacológicas, tenemos en lo que es la terapia antifibrótica, cuyo objetivo es más que todo enlentecer o ralentizar lo que es el deterioro del funcional pulmonar. En este caso nos mencionan que los fármacos aprobados, en el caso de la fibrosis, es la pirfenidona y la nintedanib. En este caso, la pirfenidona es un medicamento que va a actuar básicamente como antiinflamatorio, como antioxidante y también como antifibrótico. Actúa mediante la inhibición de múltiples mediadores moleculares implicados en la progresión de la fibrosis. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pues va a inhibir el factor de crecimiento, que va a estimular la síntesis de colágeno y la proliferación de fibroblastos. A su vez, también lo que va a hacer es inhibir la producción de fibronectina y colágeno tipo 1, y también reducir lo que es el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, con respecto a la pirfenidona, en este estudio, en este artículo, se menciona que también tiene efectos adversos como las náuseas, picazón, pérdida de peso y erupción cutánea por rosentina. Ahora, la dosis de este medicamento es de 801 miligramos de 3 veces al día, pero también se le puede reducir a 564 miligramos 3 veces al día si es que presenta muchos efectos adversos, no si es que fatiga esto al paciente. Con respecto al nintedanib, en este caso, la presentación de este fármaco es de 150 miligramos 2 veces al día, pero lo puedes llegar a reducir hasta 100 miligramos 2 veces al día si se presentan los efectos adversos. El mecanismo de acción de este fármaco es básicamente inhibiendo los receptores de tirosina sinasa, entre ellos el factor de crecimiento de arteria vascular, el factor de crecimiento de fibroblasto y también el factor de crecimiento de plaquetas. En este caso, los efectos adversos que presenta este medicamento son diarrea, náuseas y pérdida de peso. Ahora, también menciona que hay en este artículo la relación de la esclerosis sistémica con lo que es el EPI, ¿no? Ya que sabemos que la esclerosis sistémica es como su propio nombre lo dice, puede afectar a cualquier órgano. Entonces, en este caso, también va a afectar al pulmón. Y lo que va a ocasionar es básicamente una fibrosis progresiva de la piel y órganos
tanto de la piel y de los órganos internos, en este caso el pulmón. Puede ocasionar también lo que es la vasculopatía obliterante y va a activar el sistema inmune de manera crónica con la producción de autoanticuerpos específicos. En este caso, lo que se puede utilizar para la esclerosis es la combinación con el micofenolato, con la ciclofosfamida y también con el rituximab. Ahora, acá también nos habla acerca de la relación de la artritis reumatoide con el EPI. En este caso también nosotros podemos utilizar el tratamiento de inmunosupresor, que es el rituximab, el tolicizumab, el micofenolato o la azathioprina. También, si es que ya tenemos una artritis bien controlada, lo podemos clasificar, ¿no? Si es que es grave o progresiva, que hay una fibrosis pulmonar progresiva o el patrón mixto, tú vas a combinar como vas a jugar con los medicamentos, la combinación de inmunosupresores, en el caso de la fibrosis, el nintedanib o combinación de un inmunosupresor o ambos, y para el patrón medio puede ser la piel fenidona. Ahora, también lo que es el EPI, se suele utilizar lo que son los corticoides, como ya he ido mencionando, no se utilizan los señalados, pero sí los sistémicos. Lo que van a hacer es inhibir la inflamación y reducir el daño del RBP con componentes inflamatorios. Y pues, indicaciones, los algoidosis, la neumonitis por hipersensibilidad aguda, el equipo con estilopatías, pero no son útiles en caso de fibrosis pulmonar hepática. Si nos damos cuenta, son causas básicamente del equipo. Las dosis prednisona en dosis bajas de 0,1 a 1 miligramo por kilogramo por día por 4 a 8 semanas por reducción progresiva como respuesta, y los efectos opuestos, como ya estoy mencionando, en este caso puede ser anilotuberosis, hiperglicemia, inmunosupresión, neuropatía, estrelia, Cushing, entre otros, ¿no? Con respecto a los vasodilatadores, también tienen cierta función en lo que es el EPI, más que todo cuando hay broncoespasmo, y algunos pacientes pueden tener componente obstructivo, como ya mencionamos, concominante, más inflamadores, o si el paciente tiene EPOC. En este caso se va a utilizar el beta-2 agonista o los anticolinérgicos inhalados para mejorar la síntomas. Únicamente lo que van a hacer esto es lo que es el trabajo sintomático y no van a modificar la evolución de la enfermedad, más que todo es complementario. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la terapia no farmacológica del agua. Bien, si bien es cierto, hemos profundizado, hemos visto, hemos mencionado los grupos farmacológicos, pero también aquí es clave hablar acerca de esta terapia no farmacológica, que también es muy importante. Tenemos primero el control ambiental, ya que estos pacientes de la plasma EPI necesitan de un ambiente intradomiciliario que sea libre, tanto de tabaco, humedad y irritantes. Entonces es crucial que el paciente esté, por lo menos que guarde cierta distancia, de lejos de básicamente de todo ese humo del tabaco, de los cigarrillos, que va a ser muy importante para su adecuado mejoramiento en cuanto al tratamiento. Segundo punto importante es la actividad física, que se recomienda bastante por los varios beneficios que se puede obtener de ellos. Digamos que básicamente esta actividad física va a estar adaptada a la condición clínica del paciente, ya que por eso nos indican que debe ser, se debe practicar de forma regular, pero de una manera con un esquema individualizado. Ahora, se recomiendan actividades que sean poco homogéneas, como por ejemplo aquellos aeróbicos, encontramos también el yoga, la natación, que es muy importante, y también el mismo hecho de caminar también va a ayudar bastante al paciente. Tercer punto es la intervención psicológica, ya que, nos dicen que las expresiones extremas, por ejemplo, el llanto, el miedo, el susto, entre otras cosas, pueden provocar las exacerbaciones en nuestros pacientes e incluso nos pueden llegar a producir las hiperventilaciones e hipocapnia, que esto van a empeorar digamos, la sintomatología del paciente, porque va a causar incluso una mayor constricción de las vías aéreas. Entonces, eso es una que tener muy importante. Punto número 4, la alimentación está comprobado con una nutrición balanceada, la cual debe estar una dieta equilibrada, en la cual se debe enfatizar, que es muy importante acá lo que es la lactancia materna, tanto en niños, en aquellos recién nacidos, y nos dice que es muy importante también el control de la obesidad en nuestros pacientes, en el caso de asma en específico. Y pero incluso esta obesidad, esto ya más que todo está
digamos, se focaliza, se orienta en aquellos adultos mayores o los adultos. Ahora, en cuanto a la terapia no farmacológica para la enfermedad pulmonar intersticial difusa, tenemos la rehabilitación y el soporte respiratorio, el cual consiste en lo siguiente. La rehabilitación pulmonar en cuanto a programas que van a mejorar la capacidad de nuestro paciente para que pueda realizar su actividad física. Oxigenoterapia se recomienda, es muy recomendado incluso en pacientes con leucemia, que bueno, aquellos pacientes que tienen leucemia y no solamente al movimiento, sino también otra cosa. Es muy importante. Vacunación de las vacunas, ya sea la vacuna antigripal o la vacuna antineumocócica, es muy importante para prevenir infecciones a futuro y de esta manera también se evitan complicaciones a largo plazo que pues, pueden empeorar lo que es el curso clínico del paciente. Punto número 2 es el estilo de vida y el ambiente. Se debe evitar lo que son los tóxicos, ya que los tóxicos ambientales, ¿verdad?, que están en nuestro entorno, ya que en caso de neumonía y hipersensibilidad, recordemos que la neumonía se da incluso mucho más, pero incluso también se considera esta hipersensibilidad que puede darse por la presencia de esos tóxicos. Es importante identificarlos y por supuesto eliminar también el antígeno causante. Alimentación, seguir una dieta saludable. Actividad física, se debe adaptar el nivel de actividad física de forma individualizada. Recordemos que cada paciente va a tener una distinta clínica que pues obviamente tiene que estar orientado a su actividad física que se debe adaptar a nuestro caso clínico, según las posibilidades del paciente. Punto número 3, tenemos los tratamientos avanzados y de apoyo. Aquí mencionamos dos: trasplante de pulmón y exploración de pulmón. El trasplante de pulmón tenemos que es una opción para aquellos pacientes ya que tengan un curso grave de la enfermedad. Y los grupos de apoyo, pues se incita y se fomenta pues, a participar en estos grupos para ayudar a los pacientes y de esta manera también, no solamente a los pacientes, sino que también a los familiares, porque recordemos que también es muy importante en la parte psicológica del entorno familiar y del entorno social. Entonces esto también nos va a ayudar al mejoramiento de nuestros pacientes. Y de esta manera nos va a contribuir en su totalidad a lidiar con la enfermedad. Eso sería todo por la exposición. Muchas gracias.